Gracias por permanecer en sintonía con nosotros y ahora vamos a recibir a una persona que de verdad es un gran amigo, un ser humano muy noble, un hombre muy trabajador, muy constante y muy leal. Sobre todo es el diputado de Santiago, Víctor Suárez, es miembro del comité político, ahora es uno de los pilares de la campaña de el que podrá ser, digamos, uno de los candidatos a la presidencia de la República por el PLD, Domínguez Brito, que es también mi amigo. Bienvenido. Gracias, para mí más que un honor compartir con ustedes. Vine bien tempranito, le he dado seguimiento a la entrevista anterior, que de verdad sin desperdicio, y un tema que también llama mucho la atención a todo el sector, sin importar colores. Hay temas que no necesariamente hay que dividirlo por colores o simpatía partidaria, pero de verdad que la República Dominicana debe ya como de tantos anuncios, de tantos temas que quieren abordar, como asumir ese tema como prioridad. Como prioridad. Víctor, ¿qué te parecieron ayer las medidas tomadas por el gobierno dominicano? ¿Qué te parecieron estas medidas? ¿Qué tanto tú crees que van a funcionar? Y si se van a quedar en solamente teoría o van a llegar en algún momento a la práctica. Ojalá se pueda sincerizar, es lo primero. Hay una realidad que es único en el mundo, una isla compartida con dos países. Escribió Balaguer hace bastantes años lo que era la isla al revés. Sí. Es decir, cómo tú tienes dos países, una sola isla con dos culturas diferentes. Totalmente diferentes. Con dos religiones diferentes, con dos lenguas diferentes, y que tienen que convivir. Porque también yo veía que el invitado anterior hablaba de la aplicación de la ley 80-20, pero en la realidad el desarrollo económico que lleva la República Dominicana y la necesidad de ese tipo de mano de obra, es imposible mantener el 20, es imposible. Yo creo que ahora mismo está al revés. Exacto. A 20-80. No, sí. Exacto. Entonces, lo que hay que evitar ese tema, lo que sí hay que evitar que hayan sanciones y que el que lo emplee. Por ejemplo, en Singapur, yo estuve en Singapur y analicé el tema. En Singapur a ti te dice, como empresario, usted necesita cuánta mano de obra y de qué país. ¿Qué calificación? Esta. Ok, le vamos a dar un contrato por 2 años. A los 2 años, esa persona le da es como si fuera el proceso aquí de reelección. Una única vez se puede renovar su contrato. ¿Una sola vez? ¿Por qué? Porque para que no crea vínculos, raíces en el país. En el país que nos dé. Y le preguntamos, ¿y si se queda? Acuérdense que Asia es una zona todavía muy fuerte en la aplicación de la ley, cuando hay un incumplimiento, y de la sanción, básicamente. Y dice, no, que no se queda. Digo, bueno, pero vamos a suponer que se quede. Dice, no, que no se puede quedar. Digo, pero está bien, se casó con uno. Y dice, no, ninguna mujer de Singapur se va a casar con un ilegal. Digo, ok. Y si se escabulle, dice, lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar, lo vamos a enviar. ¿Cuál es la realidad? Tú no haces nada con tener tu casa cerrada si el dueño de la casa te abre la puerta. Y estoy siendo crítico a este gobierno, a los nuestros y a los anteriores a los nuestros. ¿Por qué? Porque lo primero que el político cuando gana su partido quiere un consulado de Haití. Hay cónsules de Haití que se ganan entre 40 y 50 mil dólares, lo más pequeño, mensuales, sin mandárselo al Estado dominicano para sus bolsillos. Entonces, ¿quién permite eso? El presidente, usted, señor presidente, Luis Abinader, y los anteriores, que lo nombran y no modifican esa escala, que esa ley es mía, bueno, se perimió y la asumimos cuando Andrés Navarro era canciller, la ley orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero vamos a la otra parte. Vamos a poner el famoso muro y vamos a gastar millones de pesos o de dólares. Pero usted está poniendo a un militar que antes lo mandaba a la frontera como castigo y ahora como premio cobra. Señores, yo le voy a decir algo. Yo tenía un pequeño jardincito en la casa, una casa que tenía en Santiago, y que me atendieron haitianos porque el dominicano no lo hace. Esa es la realidad, no lo hace. Y él iba a visitar a su país estando ilegal y llegaba y lo llevaban a mi casa. ¿Por qué? Pagaba peaje por la frontera, pagaba un vehículo que lo llevara hasta Santiago y eso es legal. El militar que se quiere hacer de dinero y lo quieren gratificar, lo mandan a la frontera. Esa es la verdad. Entonces, si no empezamos con decir la verdad, no vamos a resolver el problema. Entonces, básicamente, lo que se decía ayer, en alguna parte
inconstitucional, ilegal. El derecho humano está por encima de los derechos internos de Derecho a la cualquier... salud, de sobre cualquier todo. país. ¿Cómo tú le dices a una gente que tú no lo vas a atender? Tú tienes que atenderlo aunque tú le cobres. Aunque sea un hospital público, tú establezcas algún tipo de tasa de retorno, por ejemplo, para la inversión. Pero también montarlo todo en una camiona, como dicen ellos, en un camión y sacarlo, no creo que es justo. Porque hay los hijos, ¿qué culpa tienen los hijos? Y aquí me verán hoy quizás como un defensor de los haitianos, es todo lo contrario. Yo lo que creo que nosotros tenemos que regular esa relación desde que entra a la República Dominicana y hasta que permanece. Yo siempre he dicho, ¿por qué no vamos? Lo primero es, ninguna empresa que contrate un ilegal puede tener una obra del Estado. ¿Por qué no ejecutamos eso? Va que se van a regularizar. Sí, y cuando así. digo ilegales, no solamente son haitianos, aquí hay muchas venezolanas y muchas colombianas y colombianos quitándole mano de obra que sí quiere el dominicano. Yo veo muchas muchachitas que quizás que antes, alrededor de la zona universitaria, que iban a estudiar, que venían de los pueblos, trabajaban en un bar, en un restaurante, para pagar su universidad. Ya hoy cuando tú la saludas, te saludan con un acento diferente. No estoy en contra que sean de otros países, pero también los chinos, que usaban mucho de tránsito a la República Dominicana para luego irse a otros países. Por eso es un tema, ojalá que lo puedan cumplir, que no sean tan llamativas, con bombos y platillos, los anuncios que se hacen, sino que en la práctica lo ejecuten a la Lo ejecuten como debe ser. Me imagino, Víctor, que el Partido de la Liberación Dominicana tomará, no sé, quizás la palabra en cuanto a eso en los próximos días. Me imagino. Julio César Valentín es un gran internacionalista, además de abogado, ex senador, ex diputado y presidente de la Cámara de Diputados. Yo creo que Haití, ahora voy a hablar del país, de lo que yo creo y lo que me gustaría hacer. Lo primero que Haití nunca hizo una reforma, siendo el primer país del mundo que se levanta de una esclavitud, que sale de una esclavitud, y siguieron siendo esclavos mentalmente. Es decir, ellos se liberaron de esa condena que tenían por años, pero mentalmente. Se quedaron, de una vez hicieron unos trajes como imperiales y quizás no educaron a ese pueblo que hoy está pagando eso. Lo primero es que debe haber una clase política fuerte que no piense tanto en hacer negocios, porque tú no haces nada con un negocio ni con dinero en un país que mínimamente ni el presidente de la República tiene seguridad de su vida. Es lo primero. Segundo, una reforma constitucional profunda. Lo primero es que es un absurdo en estos tiempos y en países de la calidad de cualquiera de nosotros del área, querer tener un sistema parlamentario. Es decir, ningún presidente en los últimos 40, 50 años en Haití ha podido tener un Congreso mínimamente favorable para tener iniciativa que el pueblo luego lo juzgue, porque te tienen elecciones cada cierto tiempo. Deberían tener un Congreso unicameral. Es decir, cuando tú tienes un problema en la casa, venga acá, vamos a hacer esto, esto y esto. Vamos a tener un plan a corto, mediano y largo plazo y que la comunidad internacional colabore, pero la comunidad internacional, que decía mi antecesor, que a veces no se sabe cuál es, no es más que todos los países y los organismos que lo componen colaboren, pero tampoco podemos pedir que se haga una injerencia en el pueblo haitiano, porque lo que ha demostrado el tiempo, que toda injerencia que se hace en cualquier país del mundo, el más fuerte le va a sacar provecho a esa relación. Claro. Lo que pedimos es que la comunidad internacional no lo deje solo, lo apoye, lo acompañe y que esa nación, no estoy diciendo ni haciendo injerencia, pero esa nación necesita organizar la casa, como usted mencionaba. Hay que revisar lo que son las leyes, hacer de un Estado, crear un Estado, porque lamentablemente Haití es un Estado fallido. Así es. Registrar a sus ciudadanos, mejorar su condición de vida. La condición de vida, básico. Salud, alimentación, sobre todo, alimentación. Pero mira, uno de los anuncios que hacían ayer era dedicarle tiempo y dinero a revisar, como si estuviéramos en campaña, a revisar el Plan Nacional de Regularización, que yo fui por resolución de la Cámara de Diputados, el designado, para que ante los parlamentos del mundo llevara la defensa de la República Dominicana por una campaña de descrédito que fuimos sometidos. Y nadie puede nosotros obligarnos a no hacer nuestro propio plan de regular quién
es y quién no es dominicano, quién entra y quién no sale como turista, como estudiante. Por ejemplo, yo creo que una mala decisión tú empezar por los estudiantes, de quitarle la visa o no darla. ¿Por qué? Porque el estudiante que viene a la República Dominicana de Haitiano, primero es de una clase pudiente, segundo tienen nombre y apellido, tienen documentos, tienen domicilio conocido aquí y en Haití. Entonces, el problema no son los estudiantes universitarios. Imagínate una hija tuya que tú quieres que estudie en Francia, por ejemplo, en España, en el país que tú quieras, que te le digan que no te le van a dar la oportunidad de estudiar, eso en siglo XXI es una locura, una de esas medidas, sí. Pero evidentemente que un primer ministro y un presidente de la República para Haití. ¿Por qué? Víctor, pero... Ahora, un consejo final al presidente de la República. Los presidentes se preservan para cuando tiene que tomar la última decisión. Presidente, no se vaya a dime y direte con un canciller. Usted tiene un canciller. Usted tiene un canciller. Y si ese canciller no le está haciendo el trabajo, cámbialo. Pero deje que la discusión sea de canciller a canciller, de parlamento a parlamento. Y hable, ya no hay presidente, hable cuando ya sea necesario. Porque es que a veces hacia afuera, y un consejo de corazón al presidente, sí, es que a veces hacia afuera nos empequeñecemos con la discusión porque los haitianos tienen una gran carrera diplomática por encima de nosotros. Y como lo ven como la parte más débil, como decía John aquí, en la mayoría de los organismos internacionales se van contra nosotros y nosotros somos los que siempre cargamos con esa situación de ellos. Definitivamente, Víctor. Ya para irnos a una pausa, deben saber que los haitianos que estudian aquí en la UAS, yo estudié inglés con algunos haitianos, eran muy aplicados, muy inteligentes y eso hay que realmente reconocerlo. Pagan de 900 a $1,000 para inscribirse y sus matrículas hasta de $50. O sea, alguien que viene a este país a prepararse y que también aporta económicamente, pues hay que analizarlo antes de tomar cualquier decisión. Pero bueno, nosotros vamos a ir a una breve pausa y retornamos. ¿No pausamos ahora? Sí. Ok, continuamos, exacto. Vamos a una pausa y regresamos para ya hablar un poco más con el coordinador del proyecto presidencial de Francisco Domínguez Brito, Víctor Suárez.